Perfecto. Muy buenos días. Feliz sábado, colegas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Leonel? Hola, hola, ¿cómo están? Camilo, Martín, gusto de estar otra vez acá en esta tribuna de debate. Perfecto. El tema de ahora es bastante retador, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que todo el mundo está diciendo que es posible, pero nadie dice cómo. La unidad nacional para enfrentar la dictadura. La vamos a abordar desde tres grandes partes, ¿verdad? Primero, lo que es la unidad partidaria, ¿verdad? Luego, lo que es la unidad de la sociedad civil, ¿verdad? Y estamos como construyendo escenarios, ¿verdad? Para que una vez, digamos, se tengan los interlocutores definidos, se pueda entonces hablar de una unidad entre esas dos subunidades, ¿verdad? Y quizás si nos queda un tiempito podríamos hablar un poco de estrategia electoral, ¿verdad? Que para mí es como muy pronto estar hablando de estrategia electoral cuando tenemos esos dos grandes mundos que resolver antes, ¿verdad? ¿Qué les parece? Entonces le entramos con el tema de la unidad partidaria. Primero, discutir si esto realmente es posible y después vamos a hablar de cada uno de los partidos, pero ¿se puede realmente hablar de una unidad partidaria? Quizás empezamos contigo, Leonel. Yo pensé que ibas a comenzar con Camilo primero. Bueno, cambiemos, no hay problema si quieres. Mira, bueno, esto de la unidad, yo creo que para tener una idea concreta de qué estamos hablando, quizá habría que responder unidad para qué, ¿verdad? Cuando uno responde unidad para qué, entonces se define quiénes son los actores que caben en esa unidad, cuáles son las estrategias y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la unidad es para enfrentar a la dictadura, pues ahí es un espectro bien amplio, ¿verdad? De actores que pueden entrar en esa unidad, incluso más allá de posturas ideológicas, de intereses sectoriales. Si la unidad es para construir un proyecto alternativo, popular, ahí son otros actores, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante definir el unidad para qué, porque creo que al plantear el objetivo se resuelve todo lo demás. Entonces, yo creo que en el caso de la unidad partidaria, también habría que preguntarse unidad para qué, ¿verdad? Por ejemplo, si la unidad es para intentar incidir en la correlación, entonces yo creo que valdría que los partidos de oposición tengan una estrategia conjunta, ¿verdad? Que es la única manera en la que pueden incidir, en mi opinión, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, por definir primero si todos los partidos, los actores que identificamos como de oposición, de verdad tienen una postura de oposición, ¿verdad? Es decir, habría que revisar si, por ejemplo, el FMLN realmente tiene una postura de oposición, ¿verdad? Con un personaje como Manuel Flores al frente y con los grupos que están detrás de Manuel Flores o a los que Manuel Flores representa, ¿verdad? Habría que ver también en Arena. Bueno, ¿qué pasa en Arena? Primero, quién es el que tiene el control del partido? ¿Realmente hay una postura de oposición contra la dictadura en Arena? Luego vamos, ¿verdad? Revisar también, bueno, cuál es la perspectiva que tiene Vamos. Y a partir de ahí ver la posibilidad de alguna estrategia conjunta. Yo quizás más que una unidad de la oposición hablaría de una articulación. Y una articulación puede dar lugar a una estrategia conjunta. Por ejemplo,
para la elección legislativa, para el caso, en algunos departamentos identificar donde hay posibilidad de que la oposición gane una diputación y entonces discutir y ponerse de acuerdo en cómo asegurar que alguien de la oposición gane esa diputación, ¿verdad? Por ejemplo, en que uno presente candidato y los demás no, ¿verdad? O quién es el que debería presentar el candidato. Y aquí hay una cuestión bien difícil de manejar. Por ejemplo, la gente de Arena no va a votar por el FMLN y la gente del FMLN no va a votar por Arena. Entonces habría que ver si vamos como un tercero por el que tal vez podrían votar los otros dos, asume la responsabilidad. Entonces yo creo que todos esos aspectos habría que discutirlos, ¿verdad? Yo un poco tengo la experiencia de la elección pasada, digamos, yo y bueno, Camilo también, conocimos un intento, por ejemplo, de crear una fórmula presidencial única, ¿verdad? Esta fórmula de Luis Parada y de Celia Medrano, que la intención era que fuera una fórmula única, y hubo diálogos con los diferentes partidos de oposición que en un primer momento expresaron voluntad, pero luego ya no, ¿verdad? Y al final la fórmula terminó siendo la fórmula presidencial de nuestro tiempo. Ni siquiera fue de nuestro tiempo y vamos, que era como natural que hubiera una alianza entre estos dos partidos nuevos, ¿verdad? Pero ni siquiera eso se pudo dar. No sé si en otros ámbitos locales o departamentales se dio, pero en la elección presidencial no se pudo. Entonces, digamos, habría que partir de esa experiencia donde ya hubo un intento. En mi opinión, a ver qué dice Camilo, en mi opinión, lo que definió al final la situación fue que yo creo que descubrimos que algunos partidos realmente no tenían una postura de oposición real y por eso no tuvieron voluntad política ni decisión de entrar a una estrategia de ese tipo. Entonces ahí ya hay un ejemplo, ¿verdad? El otro día en un debate, Marvin Aguilar planteaba hacer esto ahora y yo le recordaba, mira, eso ya se intentó antes y no funcionó, ¿verdad? Habría que ver qué nuevas condiciones hay ahora para que ahora sí fuera posible, ¿va? Tal vez ahora que la dictadura ya terminó de quitarse las últimas máscaras y la persecución que hay ahora es más grave, no sé, tal vez hay cosas que han reforzado más la posición crítica de los actores de oposición, pero habría que verlo, ¿verdad? En relación a la elección presidencial, yo creo que ahí ninguno de oposición debería participar, hombre, porque la elección presidencial es ilegal. La elección presidencial es en 2029 y la narrativa de la oposición debería ser vamos a participar en las elecciones presidenciales en el 29, ¿verdad? Digamos, la principal estrategia para deslegitimar una reelección ilegal debería ser esa, ¿verdad? La elección legal correcta es la elección de diputados y alcaldes. Habrá que ver si todavía hay alcaldes, ¿verdad? Porque para mí lo de las alcaldías ya desapareció. O sea, todas las funciones de las alcaldías ya las asumió el Ejecutivo. La DON asumió los proyectos locales, la dirección de mercados asumió los mercados, Andrés asumió la recolección de los desechos. ¿Qué les queda a las alcaldías? Entonces las van a cerrar, ¿verdad? De hecho, se habla de una propuesta de dejar 14 alcaldías únicamente. Lo más seguro es que vayamos a la elección del 27 y elecciones para alcaldes ya no va a haber porque ya no va a haber alcaldías. Entonces, digamos, la oposición quizás debería centrarse en las legislativas, ¿verdad? Y en las legislativas yo realmente no veo mayores posibilidades, perdón que sea franco, pero a no ser que hubiera, bueno, primero una estrategia articulada de la oposición, que ya dijimos, y segundo tendría que haber una gran movilización ciudadana que presione por condiciones mínimas de garantía y de transparencia del proceso. De lo contrario, lo que yo podría proyectar es
una acción totalmente fraudulenta, ¿verdad? Primero por las cosas que ya sabemos. El oficialismo remarcó totalmente la cancha electoral a su favor, ¿verdad? Segundo, tienen todo el control de la institucionalidad, incluida la institucionalidad electoral. Tercero, tienen todos los recursos del Estado a su disposición, el aparataje gubernamental. Y cuarto, yo creo que van a acelerar una estrategia de amedrentar a actores de oposición. El hecho de que haya tenido que exiliarse la secretaria de comunicación de organización de Vamos, a mí me da una señal. La secretaria de organización, es decir, la persona que en teoría anda formando las estructuras de su partido en el territorio. Bueno, a esa persona fueron a asustar con la policía, porque ese es el modus operandi. Tienen una unidad especializada de la policía para andar haciendo acoso. Bueno, este Camilo está hablando mucho y ya le llegan a Camilo, al policías a la casa. La estrategia de ellos en un primer momento no es meterte preso, sino que asustarte para que te calles o te vayas, ¿verdad? Y por eso está esa unidad que la dirige este policía que ya está identificado, el policía que presuntamente fue quien torturó a Alejandro Mason. Entonces, bueno, eso diría yo como para empezar a calentar en este tema de la unidad y la oposición y las elecciones. Camilo, en tu participación me gustaría que hablaras un poco, si podemos hablar de unidad partidaria. Recuerden que estamos ahorita en unidad partidaria, ¿verdad? No importa el modelo, ¿verdad? Esa es otra cosa. Si puede ser un simple acuerdo entre ellos de ir juntos. No estamos hablando todavía de estrategia. Sí, ¿verdad? Podemos hablar realmente que es posible esa unidad partidaria, porque como lo dice Leonel, si hay gente dentro de Arena, como la élite económica, que ahora está con nuevas ideas y prácticamente abandonó ese partido, o gente del frente que se sabe también está con nuevas ideas y está en el frente. Entonces, porque es que eso es lo que tenemos que definir. Si no se puede, pues bueno, embarquémonos en otro proyecto, o sea, y ya no hablemos más de unidad partidaria. Camilo tiene la palabra. Sí, no, yo creo que la única forma de participar en esas próximas elecciones es con la claridad de qué es lo que estamos enfrentando, con los antecedentes históricos claros, ¿verdad? Y con la clara dimensión de qué es lo que se vendría en un proceso de recuperación del país posterior a este periodo de Bukele, ¿verdad? A este periodo de régimen autoritario. Si teniendo en cuenta esos tres elementos, los partidos no asumen su rol histórico ahorita, ¿verdad? De trabajar por la unidad, creo que estamos enfrente de partidos que tienen un rol no necesariamente popular, ¿verdad? O democrático. Definitivamente, como decía Leonel, la única forma de participar en las próximas elecciones es a través de una gran unidad. Yo siempre veo la historia de El Salvador y para mí dos aspectos fundamentales ante el autoritarismo es el trabajo desde la sociedad civil y la unidad política electoral. Tanto con Martínez en el 44, ¿verdad? Como todo el proceso desde los 70, el enfrentamiento del autoritarismo se hizo desde una sociedad civil organizada, ¿verdad? Y que directamente estaba siendo afectada. Y los partidos, en el caso de la década de los 70, se articularon o se sumaron a esa demanda, ¿verdad? Por democracia y por libertad. Entonces ahorita estamos de nuevo en la misma situación. Ahora bien, Vamos, FMLN y Arena tienen la claridad que tenía el PDC, el UDN, ¿qué otro partido? La Acción Democrática. MNR. El MNR en los 70. Entonces, eso es lo que habría que trabajar primero respecto a la unidad partidaria. Para mí,
también debería de haber una mea culpa de parte de los partidos, porque este monstruito que construyeron viene de el vientre de Arena y del Frente. Y por más que lo nieguen, la historia ahí está, ¿verdad? Solo Bukele estuvo 20 años en el Frente. O sea, él militó y fue parte de las estructuras organizativas del FMLN por 20 años. Y otros actores que son conocidos, ¿verdad? Que están ahí, vienen también de Arena. Entonces, yo creo que sí necesitamos de estos tres partidos para poder superar este régimen autoritario. Pero la gran pregunta es si ellos están en la disposición, ¿verdad?, de asumir un rol humilde y darle la prioridad a la sociedad civil para enfrentar el problema que tenemos adelante, ¿verdad? No es un partido político dominante, ¿verdad? Es un régimen autoritario. Entonces, yo creo que los tres partidos tienen que hacer una reflexión sobre ese tema y sentarse y dialogar sobre la posibilidad de una unidad, ¿verdad? Ese es como el primer paso. Ahora bien, yo creo que en otra, como vos decías, en otra sesión podríamos hablar de estrategias electorales. Claro, pero claro. Si esta unidad no se da, si este diálogo, por lo menos esta posible alianza de estos tres partidos no se da, yo veo muy difícil que en el 2027 o en el 2029 se pueda hacer algún golpe al régimen. Yo quisiera que abordáramos un poco qué es lo que ven ustedes que está pasando hoy por hoy en el FMLN que haga difícil hablar de esa unidad partidaria. Igual en Arena e igual en Vamos. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes? No sé si Leonel quiere. Bueno, mira, yo lo que veo, Martín, es que primero hay divisiones en estos partidos. En el Frente claramente hay dos perspectivas, me parece. Hay una perspectiva que representa a Manuel Flores y el grupo que está detrás de Manuel Flores, y que se supone que es la gente más cercana a la perspectiva de José Luis Merino, ¿verdad? Y se habla de un compadrazgo tras bambalinas de este personaje con el régimen de Bukele. Y por otro lado hay otro sector en el partido que me parece que sí tiene una posición más clara y más firme contra el régimen. Y vos lo ves, por ejemplo, en esto que pasó, en un hecho concreto, el caso de Benito Lara. Quienes han salido defendiendo a Benito Lara es la estructura de San Salvador, ¿verdad? No es el FMLN nacional de Manuel Flores, sino que es la estructura de San Salvador, donde está la gente de Simón Paz, ahí está Anabel Belloso, que es la gente que tiene una posición más clara contra la dictadura. Entonces, ahí hay este problema con el Frente ya estaba en la elección anterior, ¿verdad? Y eso se mostró en algún momento el FMLN, incluido el propio Óscar Ortiz, que era en ese momento secretario general, llegaron a decir que sí, que podía haber una unidad de la oposición, pero luego quizás a Óscar le dijeron que no y entonces ya no. Entonces, eso creo que está pasando siempre en el FMLN ahora. Entonces habría que ver eso. Y en Arena también no se sabe, ¿verdad? Ahí ha habido una escaramuza entre el presidente del partido y la diputada Villatoro. Además, vos ves a la diputada Villatoro en un fuego amigo contra Claudia Ortiz. Es decir, hay cosas ahí que habría que clarificar. Entonces, yo primero veo divisiones. Segundo, veo poca claridad en
cuanto a tener una postura clara y firme frente a la dictadura. Entonces, bueno, si eso no está, yo creo que lo que mencionó Camilo de la Unión Nacional Opositora es fundamental. O sea, si no hay claridad, ¿verdad? En aquel momento, en los 70, el PDC, el MNR, UDN, todos tenían una posición que había que hacer el esfuerzo más grande posible en el plano Hola. electoral. Como que a mí se me está frizando, no sé, Camilo, ¿tú? No, yo creo que es más el Leonel. Ahora creo que se va a dar cuenta, Leonel, que se frizó. El boicot. Me están boicoteando, ya somos importantes. Sí, no, pero yo creo que en realidad que no tenemos a alguien que nos avise si también se le ha boicoteado. Contra la dictadura militar, ¿verdad? Encabezada por el... Leonel, se congela tu audio y tu video. No se ha dado cuenta, Leonel. Sí, yo creo que Sería. Leonel, me están boicoteando. Y no, bueno, pero si tú no lo escuchas y yo no lo escucho, ya es el 100%. Entonces suponemos que no lo está escuchando nadie, ¿va? Sí, no. Va, entonces, Pero bueno, en lo que... Recuerda la pregunta, ¿verdad, Camilo? Estamos hablando de los 3 partidos. ¿Qué está pasando ahí en esos 3 partidos? Sí, se cortó por fin aquel. Bueno, o sea, realmente la situación es muy lamentable, ¿verdad? Porque el Chino Flores ha dicho de que puede hacer alianzas con cualquiera menos con Arena. Exacto. Entonces ya eso es como una mala señal, porque significa que él quiere ser quizás el candidato presidencial. Y ya sabemos cómo va a terminar eso, ¿verdad? Sí, entonces, al final, es muy lamentable que no se vea lo delicado de la situación, ¿verdad? Que se está enfrentando una dictadura y estos están pensando en participar electoralmente y mostrar músculo como partido político, como que si estuviéramos en una democracia. Es decir, al final me parece que hay una desconexión con la realidad tremenda, ¿verdad? Eso que en el caso del FMLN, ¿verdad? En el caso de Arena, a mí me parece que están pasando por una crisis tremenda, ¿verdad? Entre las divisiones entre Villatoro y Lira y el partido, el hecho de que toda la élite se ha movido a apoyar a Bukele, ¿verdad? Realmente Nuevas Ideas es el partido de la élite, como mencionábamos el sábado pasado. Entonces también ha dejado desnaturalizado a Arena, ¿verdad? No obstante, seguramente tiene alguna estructura territorial que puede ser clave. Entonces yo al final, yo creo que si en en el caso de Vamos, que está, me imagino que sopesando posibilidades desde la situación, ¿verdad? Teniendo también solo una diputada y una figura pública fuerte, nada más. Yo creo que si estos 3 partidos en los próximos 6 meses o menos no establecen una mesa de comunicación y de negociación, creo que una derrota terrible va a ser inevitable, ¿verdad? O mejor dicho, un éxito rotundo de Bukele y sus partidos políticos va a ser inevitable. Sí, Leonel. y yo siento que Claudia, en la última entrevista que estuvo Claudia, cuando dijo de que estos partidos cuando estuvieron en el poder no dieron señales, no dejaron florecer la democracia, ni siquiera interpelaban a los ministros, es decir, no mostraron al pueblo, pues, decir que era realmente la democracia participativa. O sea, y no la siento,
no la siento así como muy interesada, ¿me entendés?, en crear esta unidad partidaria. Con lo que ustedes me están diciendo, a mí me queda la sensación entonces es que no podemos estar hablando de unidad partidaria cuando en los mismos partidos hay divisiones y ellos no tienen en sí mismos una unidad. Es decir, están prácticamente desintegrados diferentes posiciones. Es decir, Leonel, se te cortó. El audio. Sí, ya volví. Creo que es mi señal de internet. Disculpen. Dale, tenés la palabra, Leonel. Sí, yo estaba diciendo esto de la claridad que debería existir y que no la veo, ¿verdad? En algunos partidos. Creo que lo que decía Camilo de la 1 en los 70 es fundamental. Todos tenían claridad, ¿verdad? Desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por la socialdemocracia, que era el MNR, tenían una posición clara, ¿verdad? Yo ahora veo un problema. Y yo, fíjense que yo quiero reiterar este aspecto. Yo no veo posible unidad, es decir, que se junten Arena, el FMLN, Vamos, porque hay una contradicción ideológica, digamos, por mucho que todos sean ahora de oposición, asumamos que todos son de oposición, Arena se supone que es de derecha, ¿verdad? Aun cuando ya está desplazado por nuevas ideas, ¿verdad? En su condición de partido oligárquico, pero Arena en teoría es un partido de derecha, el FMLN en teoría es un partido de izquierda, ¿verdad? Vamos, quizás esté en medio, ¿verdad? Entonces, ahí es difícil una unidad porque hay contrarios, ¿verdad? Hay ideologías contrarias. En la 1, digamos, estaban desde los comunistas hasta la democracia cristiana, pero la democracia cristiana no tenía una posición de derecha, ¿verdad? Por lo menos la democracia cristiana casi era centro izquierda en aquel momento, ¿verdad? Entonces, digamos, por eso era posible, porque de alguna manera había alguna cierta afinidad entre los tres actores. En la 1 no había uno que era de derecha, de la misma línea del PCN y los militares. Entonces, en este caso sí, Arena en teoría sigue siendo un partido de derecha. Por eso yo les decía de manera gráfica, la gente de Arena no va a votar por el Frente y la de Frente no va a votar por Arena. Entonces, por eso yo no veo, pues, yo creo que sería el acabose de los tres que aparecieran juntos. Lo que sí se puede plantear es una estrategia de articulación, que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Como posición y que definan objetivos y que definan estrategias. Eso sí, no ir uno solito yo creo que si se articulan se pueden complementar. Por ejemplo, veamos cuál es el potencial que tiene todavía Arena y el FMLN. Creo yo que tienen alguna estructura que, por ejemplo, no tiene Vamos. Arena y el Frente tienen todo el desgaste, ¿verdad? Que ya sabemos, pero tienen algo de estructura todavía. Aquí hay departamentos como Chalatenango, Morazán, Usulután, donde el FMLN tiene importantes estructuras territoriales. Arena seguramente las tiene también. Entonces, eso es lo que pueden aportar. Eso es fundamental para la movilización del voto, para la defensa del voto, etcétera. ¿Qué puede ofrecer Vamos? ¿Verdad? Bueno, Vamos no tiene la estructura territorial que sí tienen los otros dos, pero Vamos tiene la fortaleza de no tener el lastre, el pasado que tienen los otros dos. Entonces, digamos, ahí se pudiera plantear una forma de articular, ¿verdad? Una estrategia. Correcto. Leonel, pero, o sea, lo que yo te decía al principio, es decir, cuando nosotros hablamos de unidad, no necesariamente queremos hablar de que van a eliminar sus banderas, sino un acuerdo, por ejemplo, ¿verdad? Aunque aquí me estoy pasando el tema de estrategia. Mira, no dividamos el voto de la oposición, ¿verdad? Territorialmente, Arena es fuerte aquí, dejémosla que compita solas y digámosle a la gente, mire, Arena es parte de este acuerdo de unidad nacional, es decir, les pedimos que voten por ello, es decir, en ese territorio. Lo mismo en el Frente, lo mismo en Vamos. Vamos, ya vimos que es fuerte en la parte urbana en San Salvador. ¿Cuántos votos sacó la Claudia? Imagínate tú, votemos
bueno, ahí es otra cosa, porque poblacionalmente, es decir, allí se puede decir, mire, por cualquiera de estos tres que vote, está votando por la unidad. Es decir, pienso pero ese es un tema de estrategia. Entonces, ¿qué me están diciendo entonces? Que mejor ya dejemos ese tema. Es imposible, no puede haber un acuerdo mínimo entre partidos, porque primero, hablemos de eso, o sea, ¿es realmente cierto que hay gente dentro del frente y dentro de Arena? Bueno, dentro de Arena es obvio, va, pero dentro del frente que todavía está en los dos, que está en Nuevas Ideas y está en el frente, porque yo escuché por ahí que Merino está en la comisión política del frente, no sé qué tan cierto sea. Sí, yo creo que los partidos tienen que decidir hacer una alianza. Eso es como si van divididos, si van de nuevo, como se presentaron en las últimas elecciones, eso va a ser un desastre. Eso fue un desastre en las elecciones pasadas. Y si o sea, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, el tema con los partidos políticos es que los tres partidos de oposición se tienen que sentar a dialogar para empezar. Y una de las estrategias puede ser una alianza con los sectores más afectados de la sociedad, en la sociedad civil por parte de este régimen. Durante la guerra, por ejemplo, Mujeres en Guerra de Jocelyn Viterna, se señala eso, ¿verdad? Que quiénes fueron las personas que participaron con más fervor en la guerra y que empujaron los procesos. Fue la gente que fue mayormente afectada, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en la misma situación. Aquí hay varios sectores de la sociedad civil que han sido seriamente afectados y que ellos deberían de ser parte de la solución, de una estrategia para superar a la dictadura. Entonces, ahí creo yo que es donde los partidos tienen como que hacer una reflexión y la tienen que hacer rápida, ¿verdad? De que tienen que trabajar de alguna forma en conjunto. Nadie está diciendo que se integren, porque obviamente hay diferencias de postura, ¿verdad? Pero yo creo que tener un solo enemigo, ¿verdad?, puede ser el primer paso para abrir una posible negociación electoral, ¿verdad?, que se necesita. Definitivamente divididos, no veo yo una participación sustancial en contra del régimen. Sí, porque es que yo no entiendo cómo vamos a estar peleando por los colores de la casa cuando estamos perdiendo la casa. Es decir, que no es tan difícil entender eso de seguir. Ellos se definen por oposición al otro. Yo entiendo que eso es su identidad, ¿verdad? Pero un acuerdo mínimo, yo creo que es posible porque la unidad partidaria es básica. Ya vamos a pasar a hablar de la unidad de la sociedad civil, porque ese es otra gran maroma. No sé, Leonel, si te querías comentar algo. Sí, yo creo, respondiendo a su pregunta, porque yo siento que usted está asumiendo que nuestra posición es que no se puede. O sea, sí se puede, o sea, puede haber un acuerdo de una alianza, no una unidad. Es que yo creo que quizás entendemos por cosa distinta unidad. O sea, para mí unidad es que se hacen uno solo, se juntan y se hacen uno solo. Eso es lo que yo no creo posible. Lo que yo sí creo posible, es un acuerdo de una alianza y de una estrategia conjunta, ¿verdad? Eso creo yo que sí es posible. Correcto. Lo de la unidad creo que no, y ya argumenté por qué, ¿verdad? Entendiendo yo unidad como que se hacen uno solo, ¿verdad? Se echan los tres en una licuadora y sale uno solo. Eso sería la unidad. Entonces, la alianza y la articulación y la estrategia conjunta, eso creo que sí, pero pasa por esas condiciones, ¿verdad? Por revisar
las posturas reales de cada uno de los partidos, pasa por la disposición que tengan a construir esa estrategia conjunta, pasa por lo que dice Camilo, que se alíen con los sectores sociales más afectados, ¿verdad? Entonces, yo creo que quizás un ejercicio interesante sería abordarlos, ¿verdad? Quizás incluso aquí a este espacio podamos invitar a los actores de oposición y saber cuál es la postura que tienen y lo que están pensando, ¿verdad? Entonces, debatir, ¿verdad?, con ellos el tema. Otra estrategia pudiera ser que desde los sectores de la sociedad se les exija, ¿verdad?, a la oposición que sean responsables con este momento histórico, ¿verdad? Y que armen una estrategia conjunta para plantear cara al régimen. Yo creo que también esos, que desde los sectores de la sociedad se les llame, yo creo que también pudiera ser otra forma de presionar para que estos actores, porque a mí me parece que las consecuencias de esa irresponsabilidad pueden ser catastróficas, ¿verdad? Es decir, el que la oposición no presente algo, una apuesta digna frente al régimen y que al final sean arrasados y el régimen termine imponiéndose, las consecuencias que van a venir son terribles, ¿verdad? Incluso ellos mismos van a desaparecer, los partidos de oposición, y luego una dictadura más radicalizada, más represiva, más envalentonada va a arremeter contra esta sociedad. Entonces yo creo que no es una cosa menor lo que hay gente que cree que ya no pueden ser peores las cosas. Claro que pueden ser peores las cosas, ¿verdad? La represión, pues aquí la represión puede ser mayor. Aquí van a empezar a matar, ¿verdad? Si eso es lo que falta. Bueno, están matando gente ahí en las cárceles, pero digamos, pueden empezar a hacerlo de manera ya abierta. O sea, yo creo que quienes piensan lo contrario deben revisar las historias de las dictaduras en todos lados y la dictadura misma en El Salvador también, si es que nosotros no necesitamos irnos fuera para ya saber lo que es una dictadura porque ya la tuvimos. Correcto. Sí, yo escucho gente que dice, no, que el gobierno va a comenzar a reprimir. Y yo les digo, ¿cómo que va a comenzar? Si es que ya comenzó, lo que pasa es que lo estoy haciendo uno a uno para que no se sienta que está reprimiendo. O sea, ahí tenemos todos los casos ya de Ruz, ¿verdad? De Anaya, de toda la gente inocente con cartas de libertad que no sale, es que está reprimiendo ya. Bien, aquí estamos. ¿Ibas a decir algo antes de pasar a la siguiente parte? Cosa, que yo creo que es importante, por lo que también relacionado a lo que decía Leonel, es importante interpelar a los tres coordinadores de Arena, del FMLN y de Vamos, para establecer en los próximos 6 meses o 3, idealmente, si va a haber un trabajo, ¿verdad?, hacia una alianza, hacia algún tipo de acuerdo entre estos tres partidos. Eso tiene que ser pronto, ¿verdad? Porque las elecciones están, o sea, son en 2 años, tiempo ya no hay. Entonces, sí, esa claridad es importante, ¿verdad? Porque sobre la base de la postura oficial de cada uno de los partidos es que podemos establecer qué es lo posible o qué es lo inviable, ¿verdad? De cara a las elecciones. Y definitivamente tiene que ser desde esos espacios porque en el territorio uno se puede encontrar con cualquier tipo de práctica, ¿verdad? De los activistas o militantes de estos partidos políticos. Entonces sí es importante encarar a las coordinaciones de estos tres partidos para que definan ya cuál va a ser su postura. Si definitivamente el chino va a ser candidato a presidente, bueno, entonces eso es seguir haciendo las cosas de la misma manera, ¿verdad? Pensando que vamos a tener resultados distintos, ¿verdad? Y ahí podemos empezar a hablar de otras posibilidades. Si ya me diste una idea para un video, te voy a preguntar, señores, ¿van a tener un acuerdo mínimo, sí o no? Necesitamos saberlo. Bien, pasemos ahora
soñemos, que sacan ese acuerdo mínimo, ¿verdad? Y como bien lo ha dicho Leonel, ¿verdad? Sabemos que una unidad no lo estamos diciendo que se mezclen, es un acuerdo mínimo para, lo dijo muy bien Leonel, ¿verdad? Para enfrentar las próximas elecciones y a la dictadura, ¿verdad? En general. Hablemos ahora de la unidad de la sociedad civil, porque todo el mundo dice la sociedad civil organizada, sí. Primero, ¿quién es esa sociedad civil? ¿Verdad? Son los sectores educativos, son los sectores salud organizados, son los sindicatos, incluye o no a la empresa privada honesta. Definamos quién es esa sociedad civil y si es posible que esta, al igual que los partidos, saquen un acuerdo mínimo y ya se defina un interlocutor de ellos, digamos, de los tres, tenemos que definir un interlocutor de la sociedad civil. Entonces, es posible trabajar en una unidad de la sociedad civil, y les digo esto porque yo trabajé en ONGs por 10 años, hicimos diferentes proyectos, hicimos tantas luchas por hacer unidad territorial de todas las ONG que estábamos en un territorio imposible, papá. Cada quien por su lado. Es una cosa muy difícil. Hablemos entonces de la unidad de la sociedad civil. Ahí no sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, yo creo que de nuevo, ¿verdad? Yo siempre me voy a la historia, ¿verdad? De nuestro país y creo que cuando hay una vulneración de derechos tan fundamentales como la libertad y la democracia, la sociedad civil salvadoreña se ha puesto a la altura, ¿verdad? El caso del FDR es muy emblemático, ¿verdad? Todo el trabajo que hicieron y lo que sufrieron, ¿verdad? Yo creo que eso se puede repetir y nuevamente, ¿verdad? La sociedad civil tiene que tener claro la envergadura de la situación en la que estamos. Estamos ante una dictadura, enmascarada, pero una dictadura. Yo creo que muchos sectores organizados lo tienen claro, ¿verdad? El caso de la gente de Movir, los despedidos, la gente afectada por COSAVI y otros sectores, ¿verdad? Como sindicatos, cooperativas, etcétera, que incluso las ONGs que para las elecciones pasadas se escondían, ¿verdad? Hoy es obvio que el régimen las quiere desaparecer. Entonces también tienen que actuar. Entonces, es fundamental, como lo fue en los 70 y en los 80, la participación de la sociedad civil. Y yo creo que en esta nueva situación, en este nuevo escenario, creo que tienen que asumir un protagonismo. Creo que solo así se podría generar esa posible alianza entre estos tres partidos. Si hay un cuarto que dirige, ¿verdad? Y que incluso creo yo personalmente creo que el lanzamiento de una candidatura que enfrente directamente a Bukele debería de surgir de la sociedad civil y no de ninguno, y no de los tres partidos, ¿verdad? Existentes. Sí, ajá, Leonel, no sé. Sí, bueno, yo creo que también, de nuevo, ¿verdad? La unidad de la sociedad civil, ¿para qué? Yo creo que si es para enfrentar la dictadura, pues ahí caben todos los que tengan una posición crítica contraria a la dictadura. Si es para construir un nuevo sujeto político democrático, progresista, de izquierda, popular, bueno, ahí son otros actores, pero como claramente estamos hablando frente a la dictadura, ¿verdad? Yo creo que ahí es fundamental un mapeo de actores que realmente tienen una posición contraria a la dictadura. Es decir, no vamos a hacer la alianza con Israel Montano, ¿verdad? O con sindicatos que están haciéndole el juego al régimen. Yo creo que claramente hay que definir. Yo creo que a los que Camilo menciona, yo agregaría, por ejemplo, el movimiento ambientalista, ¿verdad? Todo este movimiento contra la minería, ¿verdad? Diferentes comunidades afectadas también
por políticas extractivistas y de desalojo, ¿verdad? Por ejemplo, este movimiento que a mí me parece muy interesante es Milpa, que combina lo comunitario, lo indígena, la lucha por las tierras. Entonces creo yo que el núcleo, digamos, básico de esta gran coalición social deberían ser estos sectores más afectados y estas organizaciones que están liderando luchas a pesar de toda la estrategia de miedo y a pesar de toda la persecución que hay. Entonces, creo que tener un mapeo de los actores es interesante, se podría hacer ese ejercicio. Y luego que quizás estén dispuestos, ¿verdad?, a asumir una resistencia activa, porque probablemente haya otros actores que quizás no quieran entrar directamente a la confrontación, digamos, pública, pero tal vez pudieran apoyar de otras maneras, ¿verdad? Yo creo que alguna gente que se ha callado, yo creo que no es que se ha callado para siempre, ni es que se ha callado porque no quiere hacer nada. Yo sé de gente que lo que ha hecho es hacer otras cosas o hacerlas de otra manera, pero que de alguna forma siguen, ¿verdad?, activas haciendo cosas, porque yo creo que frente a este clima de temor y de persecución, eso es lo que toca, ¿verdad? Es decir, no se trata de dejar de hacer las cosas, sino que de ver cómo se hacen de otra manera, a fin de no correr. Yo me encuentro con frecuencia en actividades comunitarias y lo que hablo con la gente es eso. Miren, tener miedo no es problema. O sea, el problema es si el miedo les inmoviliza. Entonces, pero si ustedes a pesar del miedo van haciendo cosas, ¿verdad? El miedo se va a ir rompiendo. El miedo es una telita, ¿verdad?, que detiene todo. El día que esa tela del miedo se rompa, esta sociedad va a irrumpir y va a irrumpir con mucha fuerza porque se está conteniendo demasiado, se está reprimiendo demasiado. La psicología de las sociedades es como la psicología individual. Cuando uno se calla, se guarda, no expresa sus frustraciones, sus molestias, sus reclamos, hay un momento que finalmente explota, ¿verdad? Entonces con las sociedades sucede lo mismo. Entonces sociedades reprimidas, silenciadas, ¿verdad?, dominadas, como está en este momento la sociedad salvadoreña, en algún momento rompe esa cadena y la irrupción es fuerte. Entonces, yo creo que en medio de eso se puede ir construyendo, ¿verdad?, esta unidad, esta articulación, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se está planteando una movilización para el 15 de septiembre. Ojalá sea una manifestación masiva y sea importante. Pero yo creo que va a haber una estrategia del régimen de sabotearla, ¿verdad? Cierran las entradas a San Salvador, entonces, y al final no viene toda la gente. Entonces, un esfuerzo unitario, por ejemplo, articulado, pudiera plantear, bueno, vamos a hacer una movilización a nivel nacional y en vez de una sola marcha en San Salvador va a haber diferentes marchas o diferentes actividades de protesta en diferentes puntos del país. Para eso sirve, por ejemplo, tener articulación y tener un sentido de unidad, es decir, de ir en un objetivo común. Entonces yo sí veo posible, ¿verdad? De nuevo, esto pasa porque nos dejemos llevar por las coincidencias, por las cosas que nos unen, en lugar de estarnos dividiendo por las diferencias. Pasa porque quienes tienen ansiedades hegemónicas de protagonismo, bueno, que controlen eso, ¿verdad? Y que tengan un sentido de compartir, ¿verdad?, responsabilidades, de que, es decir, pasa porque algunas perspectivas sectarias también no sean las que se impongan, y pasa porque se ponga el objetivo común,
¿verdad? De articular una resistencia activa frente a la dictadura, frente a cualquier otro objetivo particular que tenga cualquier organización. Creo que tú conoces, Leonel, ¿o me escuchan? Sí. Sí. Hoy por hoy yo siento que hay como pánico, ¿verdad?, en la gente, porque nosotros como Unión Salvadoreña quisimos promover, empezar a construir esa unión, pues, comenzando de a poco, ¿no? Pero cuando vinieron los rumores de que iban a haber más capturas, además de la de Ruth y la de Anaya, salieron de bandada, ¿me entiendes? Entonces, ¿creen ustedes que en este ambiente puede ser posible que se haga, que se comience? Pues porque nosotros podemos hablar y hablar de que hay que construirla, pero si no se comienza, ¿cuándo? ¿Cómo? Es decir, yo siento que también tiene mucho que ver quién es que la convoca. La UCA, por ejemplo, se ha quedado callada. Es decir, para mí que el que convoque a crear esa mesa tiene que también tener como cierto reconocimiento en la sociedad, que es el indicado a promoverla, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no arrancan las discusiones, verdad, para crear? Yo lo que me imagino, el modelo, verdad, es una especie de mesa de concertación, verdad, donde nos sentemos para poder construir un solo interlocutor para hablar con los partidos, pues, porque si la sociedad civil así en abstracto, eso es demasiado grande. Entonces, no sé, ¿hay o no hay condiciones? ¿Se va o no se va a hacer? O sea, ¿qué ven ustedes en el ambiente? Yo creo que sí hay esfuerzo ya de articulación, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, eso también requiere de un poquito de compartimentación, ¿verdad? Para poder avanzar. Entonces me imagino que hay algunos sectores que sí se están articulando. Pero como decía Leonel, yo creo que es importante denunciar egos, ¿verdad? O narcisismos que deben de ser superados para que la sociedad civil pueda asumir un rol protagónico. Nosotros lo hemos visto desde la Unión Salvadoreña, ¿verdad? Como a veces pues intereses personales se han sobrepuesto al interés común, al bien común. Yo creo que ese es como el principal problema desde la sociedad civil. Si se supera eso, creo que la sociedad civil organizada, todos estos sectores, ¿verdad?, que ya están de alguna forma articulados, pudieran asumir ese rol, ¿verdad?, de hacerle entender a los partidos políticos que estamos ante una dictadura, que lo que se viene es difícil y que el trabajo colectivo es fundamental para poder asestarle golpes. Tal vez o sea, puede ser que se le gane, pues, si se hacen todas las cosas bien, pues, no sé. Pero definitivamente no vamos a poder avanzar hacia la superación de la dictadura si no hay un trabajo conjunto, ¿verdad? Yo quisiera que abordáramos con Leonel, ¿verdad?, antes que terminemos, algo que dijo de la participación. Suponemos que se dan los espacios, que hay un acuerdo mínimo en los partidos, que se establece una unidad, una mesa de concertación entre actores claves de la sociedad civil, ¿no?, incluyendo la academia, la empresa privada, sindicatos, a apostarle, pues, porque sabemos de que si se le apuesta, ¿me entiendes? Es decir, va a haber que estos sectores van a tener que dar la cara, ¿me entiendes? Es decir, ¿por qué dices, Leonel, de no participar en las presidenciales? Yo en lo particular creo que hay que participar. Yo no sé qué opinará Camilo. ¿Por qué? Primero, habría que hacer como un cuadro de qué ganamos no participando y qué ganamos participando. Por ejemplo, yo pienso, ¿qué ganamos participando? Una candidatura, una fórmula presidencial fuerte puede trabajar o sea, puede contribuir a crear esa gran unidad nacional opositora, si le queremos llamar de alguna forma, ¿no? Entonces, es decir,
trabajaría como un tejido conectivo, ¿no? Entre estos actores. Y digamos que no lograra ganar, pero por lo menos esta fórmula, si es fuerte, si es reconocida, si viene de la sociedad civil, podría llevarnos a jalar más diputados a la Asamblea. Entonces, yo en lo particular pienso que se gana participando, ¿verdad? Claro, estaría, como tú dices, legitimando la dictadura, pero es que esta gente, o sea, ellos no necesitan que lo legitimes o que no lo legitimes. Me complica la palabra. Es decir, si no participas, para ellos mejor. Lo otro, si participamos, nos vamos a dar cuenta, ¿me entendés? De todo su programa de fraude, de todas sus artimañas. Las vamos a documentar y se las vamos a presentar al pueblo, ¿me entendés? Entonces, esa es otra ventaja de estar dentro, ¿verdad? Yo sé, no es legal, todo el mundo lo sabemos, si es que ni siquiera la reelección era legal, todo el mundo lo sabemos, mucho menos ahora que viene a una tercera participación este señor. Pero desde otro punto de vista, podría ser una oportunidad para la gente, porque yo estoy viendo que mucha gente está despertando, pues, porque ya esta gente se quitó la máscara, como tú lo dijiste. Entonces, si logramos movilizar, que eso no lo hemos hablado, a esta gente que nunca vota, porque todos sabemos, ¿verdad? Si vemos los números, es realmente mínimo la gente que ha votado por esta gente, por Nuevas Ideas, porque la mayoría no ha votado, no vota, porque perdió la esperanza en las elecciones, por lo que sea. Pero la apuesta de una unidad nacional podría sacar a esta gente, es decir, que la gente vea, mira, los intereses personales, sectarios, ideológicos quedaron a un lado, una propuesta mínima de lo que estamos de acuerdo, ¿me entendés? Una agenda política que se le presente al pueblo, podría movilizar a esta gente. No sé si es que yo soy demasiado soñador, pero yo siento que se pierde más no participando. Ya pasó en Venezuela, ¿y qué pasó? Ellos llenaron la asamblea y ahí siguen, ¿me entendés? Es decir, para mí que se pierde más no participando y se gana más participando, pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Mire, Martín, yo quizás por el trauma que tengo de que ya exactamente esos argumentos que usted está diciendo fueron los que se plantearon en el intento fallido de la elección anterior y no se pudo. Entonces, yo para creer que ahora sí se puede, tendría que tener certeza de que hay condiciones de los temas que hablamos, de las posturas, de la disposición, digamos, o sea, en teoría, en el plano ideal, sí podría ser, pero en el plano real yo no lo sé. Pero es que además aquí estamos frente a algo diferente. Ahora ya no solo es una reelección inconstitucional, sino que es una elección ilegal, un proceso de elección ilegal, ¿verdad? Las elecciones presidenciales son para el 29 y en mi opinión la oposición debería reivindicar la elección del 29. Y si se va creando un movimiento fuerte y esta sociedad despierta y se va movilizando, se puede obligar al régimen a hacer la elección presidencial en el 29, ¿verdad? Es que fíjese que es interesante la movida que hace Bukele de adelantar la elección presidencial para el 27 tiene que ver justamente con eso. Primero, él lo está haciendo porque sabe que la crisis del país no le aguanta hasta el 29. Entonces, él se viene al 27. Segundo, lo hace, entre otras razones, porque lo tiene que hacer antes que salga Donald Trump. Donald Trump sale en el 28. Y luego lo hace para no darle tiempo a la oposición, ¿verdad? Porque de aquí al 29, la oposición sí podría configurar una propuesta, ¿verdad? Sea que sea una cuestión articulada de la oposición que hay o que surja algo nuevo desde la sociedad civil, por ejemplo, como decía Camilo. Entonces yo creo que la apuesta en el tema de una alternativa presidencial, en mi opinión, no da para ahorita, sino que debería proyectarse para el 29.
¿verdad? Yo creo que sí se podría hacer un esfuerzo para las legislativas, ¿verdad? Porque yo creo que es importante lo que usted dice, es decir, estar en el proceso, denunciar el proceso, evidenciar las irregularidades, y para eso hay que estar. Pero para estar no necesita estar en la presidencial también. Con estar en la elección legislativa, usted ya está, ¿verdad? Lo que se puede hacer es trabajar un proyecto, una construcción de una alternativa sin participar en la elección, ¿verdad? Sin participar en la elección. Puede incluso haber un candidato o candidata que encabece el proyecto alternativo para ya posicionarlo en el debate y en el imaginario de la gente, aunque no participe en la elección en este momento, sino que esté mirando más para el mediano plazo, porque yo creo que eso sí es necesario, independientemente de si se participa o no en el 27, debe haber una alternativa, ¿verdad? Porque el régimen mantiene su posición de hegemonía porque no hay una alternativa. La gente no ve una alternativa, entonces la gente es pragmática. Dice, bueno, como esto es lo que hay, ¿verdad? Entonces no ve una alternativa. El día que haya una alternativa, entonces es que entonces, ese proceso de construcción de la alternativa me parece que es necesario y es fundamental. Yo cerrando con lo de la unidad o la articulación de la sociedad civil, tal como dice Camilo, hay esfuerzo ya, o sea, hay discusiones, ¿verdad?, que están bien internas, y se va a avanzar. O sea, yo creo que una articulación del movimiento social, de las organizaciones, pasa por tres cosas. Primero, pasa por construir una agenda compartida, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas, verdad? ¿Cuáles son las luchas que juntan a las organizaciones? Una agenda compartida. Segundo, ¿qué acciones se pueden hacer de manera conjunta? ¿Qué estrategias en esos temas de esa agenda se pueden impulsar de manera conjunta, de manera articulada? Y luego creo que necesariamente esto requiere que haya algún mecanismo de coordinación, ¿verdad? Entonces, si se trabaja en esas tres cosas, sí podemos ir teniendo un movimiento que débil todavía, pero que se va a ir articulando y eso puede ir creciendo. Yo creo que aquí cuando la bola vaya prendiendo, ¿verdad? Automáticamente se va a ir sumando más gente. El arranque está siendo difícil, el romper con el miedo, con la inercia, está siendo difícil, pero cuando eso se dé, este asunto va a prender. Exactamente. Camilo, no sé si vas a opinar sobre lo que mencionaba. Bueno, sobre el tema de la presidencia, yo quisiera dar como algunos argumentos a favor de la participación, ¿verdad? Porque aquí, bueno, hay que reflexionar, ¿verdad? Y como ya hemos mencionado, también depende de un montón de factores, ¿verdad? Desde la toma de decisión de los partidos políticos hasta la consolidación, pasando por la consolidación de una unidad, ¿verdad? En la sociedad civil, etcétera. Pero yo creo que en las elecciones, creo que participar en la presidencia es importante si se tiene la claridad de que es un confrontamiento directo contra el dictador, ¿verdad? Eso es un elemento clave. De ahí el otro es el tema en términos electorales. Ir a elecciones en donde se va a trabajar lo legislativo sin trabajar lo presidencial afecta. Es decir, obviamente Bukele lo está haciendo porque quiere que la gente también vote por los diputados. Entonces, para hacerle la batalla y ganarle curules al régimen, también hay que atacarlo a él y se necesita una candidatura que lo ataque permanentemente. De ahí yo creo que también es importante hacia afuera. Aquí algunos miembros de parlamentos de un par de países me han preguntado que qué pasa con la oposición. Y yo creo que tener algo articulado es fundamental y puede abrir puertas de solidaridad y de apoyo. Va a ser más fácil una candidatura única que pensar que van a haber 3 candidatos y que los 3 van a conseguir financiamiento. Eso es desesperanzador para la comunidad internacional. Y lo otro que creo que
algo hay que trabajar, hay que trabajarlo, es que esa candidatura tenga una propuesta de democratización ante la dictadura, para no volver atrás y para que nunca se repita este tipo de situaciones dictatoriales que estamos viviendo ahora. Entonces, yo digo que son elementos que se tienen que tomar en consideración a la hora de decidir si llevar una candidatura a la presidencia o no. Yo creo que hay que agotar la vía, ¿verdad? Como se hizo en el 72 y en el 76, que quizás incluso tal vez no pensaron en ganar, ¿verdad? Pero a pesar del fraude, de la derrota, se demostró, ¿verdad?, que había un régimen autoritario que no tenía interés en procesos democráticos, y eso fue fortaleciendo a la oposición en el mediano y largo plazo. Yo creo que también es un tema de agotar las instancias y de hacer política. Yo sé que ha habido una reforma, ¿verdad?, de una manera abusiva, pero al final yo creo que hay que enfrentar, y si ese espacio es el que está permitiendo para confrontarlo, pues hay que atacarlo. Exactamente, por ahí va mi opinión. Si nosotros participamos bajo las condiciones, bueno, las que hay, ¿no? Es decir, permitiría decirle a la gente, miren señores, o sea, no hay otra salida, entonces hay que buscarlas, ¿no? No es la electoral la salida, ¿verdad? Entonces, pero si no, le estamos dejando ahora el camino libre a ellos para que sigan consolidando la dictadura. Para mí una fórmula presidencial fuerte motiva a la gente. Fíjate como dicen constantemente, tú lo ves en las redes, no, pero es que no hay quien, dice, ¿cómo que vas a creer que no va a haber en El Salvador es decir, gente que supere a un bachiller, por favor? O sea, yo les digo ahí en mis TikTok, o sea, si tenemos gente con maestrías, con doctorado en economía, en ciencia política, es decir, ¿cómo que no va a haber? O sea, si las universidades existen ¿desde hace cuánto? O sea, entonces, las legislativas no motivan, ni conocemos a los diputados, tenemos idea, es decir, no motivan a la gente. Entonces, una fórmula presidencial fuerte, tal como dice Camilo, podría motivar a los que no votan a salir, ¿me entendés? Es decir, eso es lo que se estaría buscando, pero bueno, no vamos aquí, no es no es como el interés o la intención es radicalizarnos, sino lo que estamos tratando de buscar es dar insumos pues para el análisis, para la discusión, ¿verdad? Entonces, no sé, se nos está terminando el tiempo, ¿verdad? No sé si quieren acotar el tema para que yo siento que ahorita nada más hemos como tocado la superficialidad, ¿verdad? Que si quieren ustedes, agarremos una de las cosas que hemos discutido ahora y tomémoslas solo para discutir en otro programa, ¿no? Sí, yo creo que hay que seguir discutiendo el tema y discutirlo directamente con los actores también. Exactamente. Eso sería ideal, partiendo de los tres. Sí, retomemos esta propuesta de intentar discutirlo con los actores. Correcto. Ajá, exactamente. Exploremos esa posibilidad. Perfecto. Entonces, ¿cómo estamos para el otro sábado con la persona de Nicaragua que nos va a contar la experiencia de lo que pasó en Nicaragua con la oposición, Camilo? Confirmaría el martes para ver si va a estar con nosotros. Bueno, terminamos, ¿verdad? Yo me tengo que incorporar a una actividad. Sí, Leonel, solamente que este punto estábamos cerrando para explicarle a la gente, a ver si el otro sábado podemos presentar a alguien que nos va a dar la experiencia de Nicaragua. De acuerdo. Perfecto. Okay. Saludos. Bueno, Leonel. saludos. Sí, vamos a ver si el martes confirmamos y puedes anunciar quién nos acompañaría para tener como una referencia súper cercana, que es el caso de Nicaragua, y quizás confirmar, ¿verdad?, de alguna manera la necesidad de participar. O bueno, vamos a ver qué es lo que nos comentan, ¿verdad?, de la experiencia en Nicaragua.
Exactamente. Bien, entonces, gracias por los que han estado con nosotros este sábado, ¿verdad? Esperamos que nos acompañen el próximo sábado. Ojalá podamos conseguir a esta persona, porque esas son las cosas que pueden ir convenciendo a la gente, Camilo. Es decir, miren lo que pasó en Nicaragua, miren lo que pasa en Venezuela. Es decir, se puede aprender de los errores de otro. Pues se aprende más de los errores que de los éxitos, porque los éxitos dicen, uno dice, bueno, ¿por qué tuvimos éxito? O sea, ahí nomás, pero de los errores se aprende mucho, ¿verdad? Correcto, correcto. Feliz resto de sábado, Camilo. Igualmente, Martín. Hasta pronto. Hasta pronto.